Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Continuando con el Sermón del Monte, Jesucristo enseña a sus seguidores y discípulos a orar, usando el Padre Nuestro como ejemplo. Comparada con otras oraciones, esta es la más importante del cristianismo. Se llama Padre Nuestro porque Jesucristo la dio a sus discípulos. El Padre Nuestro es una oración modelo, cuyo texto se alinea plenamente con las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, junto a esta oración, existen otras, como lo demuestra el hecho de que Jesucristo mismo pronunció otras oraciones abrir paréntesis Juan 17 2.1-26 cerrar paréntesis. Orad, pues, así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Abrir paréntesis Mateo 6 2.9-13 cerrar paréntesis. Según la explicación tradicional, el texto de esta oración consta de una invocación, 7 peticiones y una doxología o glorificación. La oración comienza con una invocación dirigida a Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Abrir comillas Padre nuestro. En esta invocación, Dios Padre es llamado Padre nuestro, es decir, nuestro Padre. Dado que Dios Padre es el creador del mundo y de toda la creación, lo llamamos Padre. Sin embargo, según las creencias religiosas, no todas las personas pueden llamar Padre al Señor Dios, ya que carecen del derecho moral para hacerlo. Para llamar Padre al Señor Dios, uno debe vivir según la ley de Dios y cumplir los mandamientos de Cristo. El Salvador habla de esto directamente, indicando el estilo de vida cristiano. Amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo abrir paréntesis Mateo las 5:44-45 cerrar paréntesis. El español de estas palabras se hace claro que solo aquellas personas que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios pueden llamarse hijos del Padre Celestial y a Dios su Padre Celestial. Todas las demás personas que no guardan la ley de Dios en sus vidas y no se arrepienten de sus pecados y no corrigen sus errores, permaneciendo creaciones de Dios, o, en el lenguaje del Antiguo Testamento, esclavos de Dios, son indignos de llamarse hijos de su Padre Celestial. El Salvador mismo, Jesucristo, habló convincentemente de esto a los judíos después del Sermón del Monte. «Hacéis las obras de vuestro padre». Entonces le dijeron: «Nosotros no nacimos de fornicación. Un solo Padre tenemos, que es Dios». Jesús les dijo: «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre abrir paréntesis Juan las 8:41-44 cerrar paréntesis». Al permitirnos llamar a Dios nuestro Padre Celestial, el Salvador indica que todas las personas son iguales ante Él y no se distinguen por nobleza, nacionalidad ni riqueza. Solo un estilo de vida piadoso, la observancia de las leyes de Dios y la búsqueda del reino de Dios y su justicia pueden convertirse en una característica distintiva de una persona y darle el derecho a llamarse hijos de su Padre Celestial. Que estás en los cielos cerrar comillas. Según la tradición cristiana, tanto entonces como ahora, el cielo se refiere al mundo entero y al universo entero, excluyendo el planeta Tierra. Dado que Dios es el Espíritu omnipresente, las palabras de la oración que estás en los cielos indican que Dios es el Padre Celestial, que existe en el cielo y es distinto del Padre terrenal. Así, la invocación del Padre Nuestro consiste en las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos cerrar comillas. Con estas palabras, nos dirigimos a Dios Padre y le pedimos que escuche nuestras peticiones y oraciones. Cuando decimos que Él habita en el cielo, debemos referirnos al cielo espiritual e invisible, no a la bóveda azul, la expansión de aire, que se extiende sobre nosotros. También llamamos a Dios nuestro Padre Celestial porque Él es omnipresente, es decir, está en todas partes, así como los cielos se extienden por todas partes sobre la tierra.
Él también gobierna, elevándose por encima de todo, como los cielos sobre la tierra, es decir, Él es el Altísimo. En esta oración, llamamos a Dios Padre, porque Él, en su gran misericordia, nos ha permitido a los cristianos ser llamados sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial porque nos creó, creó nuestras vidas, y cuida de nosotros como el Padre más bondadoso cuida de sus hijos. Dado que todos los cristianos comparten un mismo Padre Celestial, son considerados hermanos y hermanas en Cristo y deben cuidarse y ayudarse mutuamente. Por lo tanto, si una persona ora sola, debe decir Padre nuestro y no Padre mío, porque todo cristiano debe orar no solo por sí mismo, sino también por los demás. Al llamar a Dios Padre Celestial, enfatizamos la idea de que, aunque Dios está en todas partes, habita con mayor profundidad en los cielos espirituales, donde nadie lo enoja ni lo distancia de sus pecados, y donde los santos ángeles y los santos de Dios lo glorifican continuamente. La primera petición. Santificado sea tu nombre. Es decir, que tu nombre sea santo y glorificado. Con estas palabras, expresamos nuestro deseo de que el nombre de nuestro Padre Celestial sea santificado. Es decir, que este nombre, tanto por nosotros como por los demás, sea siempre pronunciado con reverencia y siempre honrado y glorificado. Si vivimos vidas rectas y santas, y cumplimos la voluntad de Dios, en quien creemos, entonces con estas acciones santificaremos y glorificaremos su santo nombre. Al mismo tiempo, otros, al ver nuestra vida piadosa y buenas obras, glorificarán el nombre de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. San Agustín de Hipona escribe sobre estas palabras. ¿Qué significa esto? ¿Puede Dios ser aún más santo de lo que es? En sí mismo, no puede. Este nombre permanece igual, santo para siempre. Pero su santidad puede crecer y crecer en nosotros y en los demás, y en esta petición oramos para que la raza humana conozca y honre cada vez más a Dios, el Santísimo. Respecto a las palabras que examinamos, San Juan Crisóstomo escribió: santificado sea, es decir, glorificado sea. Concédenos, como el Salvador nos enseña a orar, vivir con tal pureza que, a través de nosotros, todos te glorifiquemos. Homilía sobre Mateo, capítulo 19. En el Sermón del Monte, Jesucristo dijo a sus discípulos: brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Abrir paréntesis Mateo las 5:16 cerrar paréntesis. Los seguidores de Jesucristo, para cumplir la voluntad de Dios, realizan buenas obras, viviendo conforme a sus leyes. Quienes presencian la realización desinteresada de buenas obras en nombre de Cristo, reconocen la santidad de Dios y su nombre. Al cumplir su voluntad, se hace el bien. Y mediante la realización del bien, el nombre de Dios es santificado. Es decir, mediante este nombre, se establece la bondad en el mundo, y mediante esta bondad, se santifica el nombre del Señor. Y quienes presencian las buenas obras realizadas en nombre de Dios, reconocen este nombre como santo y lo glorifican. Los primeros cristianos soportaron grandes sufrimientos en nombre de Dios y no renunciaron a él. Y mediante su amor al prójimo, su misericordia y su abnegación, atrajeron a muchos paganos al cristianismo. Fueron testigos de la paciencia, la abnegación y las buenas obras de los cristianos, inspirados a hacer el bien en nombre de Dios, que brillaba y vivía en sus almas. En siglos posteriores, la vida santa de los justos llevó a muchos incrédulos a creer en la santidad y majestuosidad del nombre de Dios. Por lo tanto, las palabras santificado sea tu nombre pueden explicarse de la siguiente manera. Que tu santo nombre sea glorificado por las buenas obras de quienes hacen el bien, para la gloria del santo nombre de Dios. Que la luz del nombre de Dios sea santa en los corazones de quienes hacen el bien, glorificando el santo nombre de Dios. Que todos los pueblos del mundo te glorifiquen, oh Señor, y que tu santo nombre sea glorificado y santo en todas partes por los siglos de los siglos. La segunda petición. Venga tu reino. ¿A qué reino se refieren estas palabras y cómo deben entenderse? Dado que el Señor es el creador del mundo y su rey, el mundo entero, tanto material, terrenal y celestial, como sobrenatural, representa su reino. Según la enseñanza de Cristo, existe un reino de Dios en la tierra y habrá un reino de los cielos. Estos dos reinos son distintos. El reino de los cielos representa el reino de la bienaventuranza eterna, que vendrá después del juicio final del Señor y que se promete a los justos por sus vidas que agradan a Dios.
Dado que el reino de los cielos vendrá independientemente de las peticiones y oraciones, se deduce que las palabras en cuestión no se refieren a él. Con mayor frecuencia, el reino de Dios se refiere al reino terrenal. Este reino representa la unión de personas que voluntaria y diligentemente cumplen la voluntad de Dios y viven según los mandamientos de Cristo. Para estas personas, la ley suprema de la vida es la ley de Dios, dictada por el Salvador, Jesucristo. Estas personas viven para hacer el bien, para la gloria de Dios, y muestran verdadero amor incluso a sus enemigos. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino espiritual, sin fronteras, que trasciende las divisiones nacionales, uniendo a las personas con una visión verdaderamente cristiana y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este reino surge donde las personas viven según las leyes de Dios y hacen el bien para su gloria. Por lo tanto, cuando decimos, venga tu reino, oramos a Dios por la pronta llegada de este reino de Dios a todos los habitantes de la tierra. Hacemos esta petición para que las personas de todo el mundo conozcan pronto la voluntad de Dios y, al cumplirla, comiencen a vivir según las leyes de Dios, haciendo el bien en sus vidas y reduciendo así la presencia del mal. Con estas palabras, pedimos al Señor que el reino de Dios, el reino de la bondad, la razón, el amor, la luz y la paz, reine en la tierra y abarque a todos los seres humanos, uniéndolos en el único rebaño de Cristo con el único pastor, Jesucristo. Al pedir a Dios que todos los seres humanos del mundo entren en el reino de Dios en esta vida terrenal, pedimos también que todos puedan posteriormente ser miembros del reino de los cielos. Porque solo se puede entrar en el reino de los cielos siendo digno miembro del reino de Dios. Así, al recitar las palabras venga tu reino en nuestra oración, oramos para que el reino de Dios se extienda a todas las personas del mundo, quienes, al convertirse en miembros de este reino, puedan entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, oramos al Señor para que conceda a todas las personas el reino de Dios y, posteriormente, el reino de los cielos. Junto con estas palabras, le pedimos al Señor que reine indivisamente en nuestras almas, es decir, que gobierne nuestras mentes, corazones y voluntades, y que nos ayude con su gracia a servirle y cumplir fielmente sus leyes. Porque si tenemos el reino de Dios en nuestras almas serán puras e inmaculadas, y estaremos protegidos por el poder y el amor de Dios de la adversidad y la desgracia en la vida terrenal, y seremos considerados dignos de la dicha eterna en el reino de los cielos. La tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una interpretación semántica del texto. Estas palabras hablan de que la voluntad del Señor permanece indivisa en la tierra como en el cielo. ¿Cómo deben entenderse estas palabras? El Señor Dios es el creador del mundo y su todopoderoso. Todas las cosas están sujetas a su voluntad. Y a pesar de las maquinaciones de las fuerzas que se oponen a Dios, la voluntad de Dios siempre triunfa, transformando el mal en bien. Pero a pesar de la inviolabilidad de la voluntad de Dios, el Señor ha otorgado al hombre la capacidad de ejercer el libre albedrío y expresarlo en sus acciones. Al abusar del libre albedrío, muchas personas actúan en contra de la voluntad del Señor, lo que conduce al desastre y al mal. El choque y la oposición entre la voluntad de Dios y la del hombre ha llevado al mundo a dividirse en dos bandos opuestos. Uno de estos bandos se guía exclusivamente por el cumplimiento de la voluntad de Dios. El otro bando vive ejerciendo el libre albedrío al elegir acciones en la vida destinadas a alcanzar la riqueza, el poder y el placer. Estos dos grupos de personas se contrastan alegóricamente como el cielo, donde se cumple la voluntad de Dios, y la tierra, donde reinan el caos y el mal. El hombre es débil en sus propias fuerzas, rodeado de tentaciones y seducciones, y sin la ayuda de Dios no puede alcanzar la felicidad por sí mismo. Pero el hombre es lo suficientemente fuerte como para cumplir los mandamientos de Dios y construir su vida según sus leyes. Y entonces el Señor ayuda a esa persona a alcanzar la felicidad, rodeándola de su cuidado, atención y apoyo. Habiendo otorgado al hombre libre albedrío, el Señor desea que el hombre, independientemente, por su propia voluntad, se acerque a Dios y comprenda que Dios es su amigo, protector y ayudador. Y habiendo comprendido esto, el hombre cumple voluntariamente la voluntad de Dios, es decir, vive según sus leyes, pues solo este camino de bondad conduce a la felicidad y la salvación. Las personas sabias, habiendo comprendido este principio de vida, hacen el bien para la gloria de Dios y viven según sus leyes, cumpliendo la voluntad de Dios en todas las cosas.
En estas palabras, pedimos que la voluntad de Dios guíe las acciones de las personas para su bien, tal como guía todas las cosas, naturales y sobrenaturales. Y que la voluntad de las personas no exprese sus propios deseos egoístas y pecaminosos, sino la voluntad de Dios. Que las personas, para su propio bien, deseen y cumplan solo lo que agrada a Dios. Someterse a la voluntad de Dios no significa la destrucción del libre albedrío. Por el contrario, elegir cumplir voluntariamente la voluntad de Dios demuestra que han comprendido la vida, demostrado inteligencia e ingenio, y comprendido que es mejor vivir cumpliendo la voluntad de Dios, ya que este es el único camino verdadero y conduce al bien, la felicidad y la salvación. Por lo tanto, cumplir voluntariamente la voluntad de Dios no destruye el libre albedrío, sino que alinea la voluntad humana con la voluntad de Dios. Jesucristo también habló de la necesidad de alinear nuestra voluntad con la de Dios Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, abrir paréntesis, Juan las 5:30 cerrar paréntesis. Y en el huerto de Getsemaní, Jesucristo concluyó humildemente su oración con las palabras: hágase tu voluntad, abrir paréntesis, Mateo 26 2.42 cerrar paréntesis. Si el Salvador del mundo, Jesucristo, armonizó su voluntad con la del Padre Celestial en todo, entonces es aún más necesario que los seres humanos sigamos su ejemplo y cumplamos la voluntad de Dios en todo. Observar la voluntad del Señor es necesario y beneficioso para nosotros, los seres humanos. También es esencial que el Señor nos ayude y cuide en la vida terrenal y, en el futuro, nos permita entrar en el reino de los cielos. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, abrir paréntesis, Mateo las 7:21 cerrar paréntesis. Con estas palabras de oración, pedimos a Dios que su voluntad se cumpla en todas las personas. También le pedimos que nos ayude a cumplir su voluntad en la vida terrenal, tal como los santos ángeles la cumplen en el cielo, y que todo en la tierra suceda y se cumpla según la voluntad de Dios, tal como sucede y se cumple en el cielo. Con estas palabras, decimos que todo suceda no como nos plazca, no según nuestros deseos, sino como le plazca a Dios, porque podemos errar en nuestros deseos y cometer actos contrarios a Dios. Pero Dios es omnisciente y perfecto, y no puede cometer errores. Por lo tanto, sabe mejor qué nos beneficia y qué nos perjudica. Y Él, más que nosotros mismos, desea nuestro bien y hace todo para nuestro beneficio. Por lo tanto, que su voluntad permanezca siempre, tanto en el cielo como en la tierra. Cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Interpretación semántica del texto. Con estas palabras, pedimos a Dios que nos dé el pan que necesitamos para nuestra existencia actual. En su mandamiento, el Señor indicó que no debemos pedirle lujos ni riquezas, sino solo lo indispensable, recordando que Él, como Padre, siempre cuida de nosotros. Por lo tanto, en la cuarta petición, por pan de cada día, nos referimos a todo lo necesario para nuestra vida terrenal. Además del alimento para el cuerpo, también necesitamos alimento para el alma, que es la oración, la lectura de libros de beneficio espiritual, el estudio de la Biblia y las buenas obras. Esta petición también incluye la petición de la Sagrada Comunión en la forma del purísimo cuerpo y la preciosísima sangre de Jesucristo, sin la cual no hay salvación ni vida eterna. El pan de cada día se refiere a todo lo útil y necesario para nuestra existencia. Dado que una persona se compone de alma y cuerpo, en esta petición pedimos la satisfacción de nuestras necesidades espirituales y físicas. Es decir, pedimos al Señor no solo que nos proporcione el techo, el alimento y la ropa necesarios, sino también que nos ayude a desarrollarnos moral y espiritualmente, ayudándonos a purificar, elevar y ennoblecer nuestras almas mediante nuestras actividades, acciones y estilo de vida. Esto nos acercará a Dios. San Juan Crisóstomo, explicando las palabras en discusión, escribió lo siguiente: nos mandó pedir el pan de cada día, no para la glotonería, sino para el sustento, para reponer lo gastado y evitar la muerte por hambre. No mesas lujosas, ni variedad de manjares, creaciones de cocineros, inventos de panaderos, vinos deliciosos y otras cosas que deleitan la lengua y cargan el estómago, oscurecen la mente y ayudan al cuerpo a rebelarse contra el alma. Esto no es lo que el mandamiento nos pide y nos enseña, sino el pan de cada día, es decir, algo que se convierte en la sustancia del cuerpo y puede sustentarlo.
Además, se nos manda pedir esto no por un gran número de años, sino por lo que necesitamos hoy. De hecho, si no sabes si verás el mañana, ¿por qué preocuparte por él? El que te dio un cuerpo, insufló un alma, te hizo un animal y preparó todas las bendiciones para ti antes de crearte, ¿se olvidará de ti, su creación? Conversación sobre la vida según Dios, conversación sobre Mateo 19 cerrar comillas. Quinta petición. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Explicación del texto. Con estas palabras, pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos han hecho daño. En esta petición, por deudas nos referimos a los pecados, y por deudores a quienes han pecado contra nosotros de alguna manera. En la teología cristiana ortodoxa, se cree que si pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, pero no perdonamos a quienes nos han ofendido ni a nuestros enemigos personales, entonces nosotros mismos no recibimos el perdón de nuestros pecados de Dios. ¿Por qué, entonces, en esta petición, los pecados se llaman deudas y los pecadores, deudores? Esto se debe a que el Señor nos ha dado la fuerza y todo lo necesario para hacer el bien, pero muy a menudo dedicamos toda nuestra energía y todas nuestras capacidades al pecado, convirtiéndonos así en deudores de Dios por haber malgastado su don. Pero como muchas personas pecan sin darse cuenta, sino por engaño, el Señor es misericordioso con las personas y perdona nuestros pecados con un arrepentimiento sincero. Y nosotros, a imitación de Dios, debemos perdonar a nuestros deudores, es decir, a quienes nos han ofendido. Jesucristo nos aconseja amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, hacer el bien a quienes nos odian y orar por quienes nos ofenden y nos persiguen. Quienes cumplen este mandamiento, sin duda, perdonan a sus enemigos y a sí mismos tienen derecho al perdón de Dios. Sin embargo, no todas las personas han alcanzado tal nivel de perfección moral. Por lo tanto, si una persona aún no se atreve a hacer el bien a su enemigo, es decir, hacerle el bien, pero ya sabe cómo abstenerse de vengarse de él, no se enoja con él y le perdona todas las ofensas, entonces esa persona, que continúa su crecimiento espiritual con el objetivo de hacer el bien a su enemigo y ofensor, aún tiene derecho a pedirle a Dios perdón por sus pecados. Sin embargo, quien está enojado con sus enemigos y ofensores, los maldice y les desea mal, no tiene derecho a recurrir a Dios para el perdón de sus propios pecados. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Abrir paréntesis Mateo 6 y 14-15 cerrar paréntesis. Por lo tanto, antes de acudir a Dios con esta petición, debemos perdonar a todos nuestros enemigos y ofensores. También debemos reconciliarnos con quienes tienen algo contra nosotros, es decir, con quienes no estamos enojados, pero que sienten que hemos sido agraviados por nosotros. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Abrir paréntesis Mateo 5 y 24 cerrar paréntesis. Solo entonces podremos acudir a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Si una persona no perdona a sus enemigos y ofensores personales, sino que se dirige a Dios con esta petición, entonces está pidiendo ser tratada como trata a sus ofensores. Consideremos el significado de la quinta petición. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, le pedimos a Dios, con respecto al perdón de nuestros pecados, que nos trate como hemos tratado a quienes nos han ofendido. En otras palabras, le pedimos a Dios que si nosotros mismos no hemos perdonado los pecados de quienes nos han ofendido, entonces que Él no nos perdone nuestros pecados. San Agustín de Hipona escribió lo siguiente respecto a estas palabras. Dios te dice, perdona y yo perdonaré. Si no has perdonado, estás actuando contra ti mismo, no contra mí. Jesucristo habló del acto de misericordia, de vital importancia, perdonar a quienes nos han hecho daño a nosotros y a nuestros enemigos, en su parábola del deudor. Narra cómo un rey perdonó a su siervo una gran deuda, pero el siervo malvado no perdonó a su consiervo una pequeña. Al enterarse de esto, el rey se enfureció y castigó al siervo malvado. Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Abrir paréntesis Mateo 18 y 33-35 cerrar paréntesis.
Por eso, antes de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, es necesario perdonar a nuestros ofensores personales, recordando que así como perdonamos los pecados de nuestros enemigos, así también el Señor nos perdonará nuestros pecados. Sexta petición. Y no nos dejes caer en la tentación. Explicación semántica de este texto. Según los conceptos religiosos, morales y filosóficos cristianos, la tentación es una prueba que se manifiesta en la capacidad de una persona para caer en el pecado, es decir, para cometer un acto malo e injusto. Según los conceptos cristianos, tanto Dios como el hombre están sujetos a la tentación. Para el hombre, la tentación se manifiesta en la tentación y la comisión de un acto pecaminoso. La tentación de Dios se manifiesta en la exigencia de que demuestre su omnipotencia y misericordia. Dichas exigencias provienen del hombre o de un espíritu maligno. Para una persona, la tentación es una prueba de su fortaleza y cualidades morales y espirituales, cuando se ve tentada a cometer un acto inmoral y pecaminoso que viola la ley de Dios. La tentación también puede manifestarse como una prueba de su fe y virtud. Dios nunca permitirá que una persona sea tentada por tentaciones que lleven al pecado. La tentación que proviene de Dios solo puede manifestarse como una prueba de la fe de una persona, como sucedió con Abraham o Job. Solo el espíritu maligno tienta a una persona con todo tipo de tentaciones pecaminosas, pero una persona también puede tentarse a sí misma y a quienes la rodean. Estar sujeto a todo tipo de tentaciones y pruebas es el destino inevitable de todas las personas en este mundo. Al enfrentarse a las tentaciones, se observa el siguiente patrón. Cuanto más fuerte es la tentación, más difícil es resistirla, pero más gratificante es la victoria. Sabiendo que todos estarán sujetos a la tentación, no debemos buscarla, sino evitarla y protegernos de las tentaciones de los demás. Esto es necesario para evitar sobreestimar la propia fuerza, evitar la presunción y caer en el pecado. Pero si una persona se enfrenta a la tentación, debe afrontarla con una voluntad férrea, la luz de la razón y una fe inquebrantable en Dios, quien, sin duda, le ayudará a vencer cualquier tentación. El arrepentimiento, el ayuno y la oración son las claves para vencer las tentaciones y las seducciones. Según la creencia cristiana, la persona está dotada del poder del espíritu, que domina el cuerpo y ayuda a vencer cualquier lujuria, capricho y deseo pecaminoso. El Señor dotó al hombre de la fuerza inagotable de un espíritu inquebrantable, poder espiritual, lo que le permite superar cualquier tentación y combatir las tentaciones de su prójimo. De todo lo anterior, podemos concluir que la tentación es un estado en el que algo o alguien influye e impulsa a una persona a pecar. Es decir, nos tienta a pecar, a cometer actos y acciones malvados y perversos. En esta petición, pedimos a Dios que nos ayude a resistir el pecado y a no ser tentados, es decir, a no caer en el pecado. Le pedimos al Señor que nos ayude a vencer la tentación y a evitar que cometamos el mal. Séptima petición. Mas líbranos del mal. Explicación del texto. No solo las personas malvadas que nos rodean pueden tentar a una persona. Una persona puede tentarse a sí misma bajo la influencia de sus lujurias y deseos pecaminosos. Un espíritu maligno, el diablo, también puede tentar y seducir a una persona. Por voluntad de Dios, el diablo no tiene poder sobre una persona, pero puede tentarla inculcando malos pensamientos y deseos, incitándola a cometer malas acciones y a pronunciar malas palabras. En otras palabras, el poder del espíritu maligno reside en la astucia, es decir, el engaño y la astucia, mediante la cual tienta a las personas a cometer malas acciones. Cuanto más mal comete una persona, más se aleja Dios de ella y más se acerca el tentador. Dado que el espíritu maligno usa la astucia como herramienta para tentar a las personas, se le llama espíritu maligno en esta oración. Y si el espíritu maligno logra dominar a las personas, es solo cuando éstas se someten voluntariamente a él sin resistencia, convirtiéndose en siervos del mal, sin darse cuenta de que esto solo conduce a su destrucción. Porque el diablo no es amigo, sino enemigo implacable del hombre, y es el hijo de perdición. Abrir paréntesis. Segunda de Tesalonicenses 2:2.3 cerrar paréntesis. Y cuando habla mentira, habla de su propia fuente. Porque es mentiroso y padre de mentira. Abrir paréntesis. Juan las 8:44 cerrar paréntesis, que engaña al mundo entero. Abrir paréntesis. Apocalipsis 12:2.9 cerrar paréntesis. Él es un enemigo, es decir, un adversario de la gente. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Abrir paréntesis. Primera de Pedro 5 2.8 cerrar paréntesis. La gente puede y debe vencer al diablo. Pero como el espíritu del mal es una fuerza sobrenatural, superior a la fuerza humana, la gente pide a Dios, el Todopoderoso, el bien, la luz, la fuerza sobrenatural, que les ayude a combatirlo y los proteja de él. Acudimos al Señor en busca de ayuda porque Dios, encarnando en sí mismo la fuerza del bien, la luz, la inteligencia, inconmensurablemente superior en fuerza a todo mal, es el protector y auxiliador del hombre. Porque el Señor Dios es sol y escudo. Abrir paréntesis. Salmo 84 2.12 cerrar paréntesis. Él es el Dios de toda gracia. Abrir paréntesis. 1 Pedro las 5 y 10 cerrar paréntesis. Dios es mi ayudador. Abrir paréntesis. Salmo 54 2.6 cerrar paréntesis. Dios es mi defensor. Abrir paréntesis. Salmo 59 2.10 cerrar paréntesis. Para ayudarnos a vencer al diablo y sus asechanzas, nosotros, los humanos, invocamos a Dios, el misericordioso, justo y todopoderoso. La esencia de nuestra petición es que Dios nos libre de todo mal presente en este mundo y, con su poder omnipotente, nos proteja del jefe del mal. El diablo, el espíritu maligno, que busca destruir a la gente. En otras palabras, le pedimos a Dios que nos libre de esta fuerza insidiosa, maligna y astuta, y que nos proteja de sus asechanzas. Doxología. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cerrar comillas. Estas palabras de Jesucristo se amplían en el texto común del Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Explicación del significado del texto. En la doxología de la oración, expresamos nuestra fe plena en la fuerza del poder de Dios y en su autoridad, invencibilidad y gloria, que se extiende por todo el mundo. Esta fe se basa en que a ti, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pertenecen el reino, el poder y la gloria eterna. Es decir, posees autoridad sobre el mundo entero, en otras palabras, el reino, poder, en otras palabras, fuerza, veneración y fama, en otras palabras, gloria, por los siglos de los siglos, es decir, por todos los siglos, para siempre. La oración termina con la palabra amén. Esta es una palabra hebrea que significa todo esto es verdad, así sea. Esta palabra era comúnmente recitada por los judíos en las sinagogas después de leer las oraciones. La costumbre de terminar las oraciones con esta palabra fue adoptada por el cristianismo. ¿Cuándo se reza el Padre Nuestro? El Padre Nuestro se reza en toda circunstancia, en momentos de peligro y alegría, en casa y en el camino, antes de emprender cualquier tarea, especialmente las importantes. Esta oración se recita como oración de protección contra el mal, tanto humano como sobrenatural, como oración de petición y como oración de alabanza a Dios. Por lo tanto, después de rezarla, se pueden expresar los deseos personales sobre las necesidades, dirigidos a Dios. Sobre la necesidad de la oración en la vida humana. Durante su vida terrenal, las personas cometen muchos pecados. Esto sucede, por un lado, porque voluntariamente se dejan llevar por la debilidad y son incapaces de resistir las tentaciones que las rodean. Por otro lado, son constantemente seducidos al pecado por el tentador, el espíritu maligno. Sin embargo, mediante el intelecto, la lógica y la voluntad que Dios les ha otorgado, son capaces de reconocer la pecaminosidad de sus acciones, arrepentirse, expiar sus pecados y no volver a pecar. Una de las buenas obras por las que el Señor perdona los pecados es dar limosna a los pobres. Dar limosna demuestra misericordia, compasión y amor al prójimo. Otro acto que limpia a una persona del pecado es una oración sincera pidiendo perdón. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Abrir paréntesis. Santiago las 5 y 15 cerrar paréntesis. Las Sagradas Escrituras hablan de la limosna y la oración de esta manera. No desmayes en la oración ni dejes de dar limosna. Abrir paréntesis. Eclesiástico las 7 y 10 cerrar paréntesis. ¿Por qué es posible perdonar los pecados mediante la oración? Porque antes de acudir a Dios en busca del perdón, la persona se ha arrepentido sinceramente. Ha reconocido su culpa, se ha condenado por su pecado y ha decidido firmemente no volver a pecar.
Por lo tanto, acude a Dios en oración pidiendo perdón e implorando su perdón. Como vemos, la oración sincera por tal persona también representa arrepentimiento por sus pecados. Después de todo, quienes no se arrepienten de sus pecados no pedirán perdón a Dios mediante la oración. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. Tras el arrepentimiento, la persona se dirige a Dios pidiendo misericordia. Por lo tanto, la verdadera oración por la expiación de los pecados no puede existir sin arrepentimiento. La Biblia habla de esto. Se pusieron a orar, pidiendo que el pecado que habían cometido fuera completamente borrado. Abrir paréntesis 2 Macabeos las 12:42 cerrar paréntesis. Por lo tanto, la oración es necesaria para el hombre, ya que a través de ella le revela al Señor su pecado, se arrepiente de sus acciones y pide perdón por él. El hombre abrirá su boca en oración y orará por sus pecados. Abrir paréntesis Eclesiástico 39 2.6 cerrar paréntesis. Y el Señor, al ver su sincero arrepentimiento y que no volverá a cometer tal pecado, le perdonará sus pecados. Porque el Señor mirará la oración de los desvalidos y no despreciará su súplica. Abrir paréntesis Salmo 101 2.18 cerrar paréntesis. Quien se ha arrepentido de sus pecados y se lo ha comunicado a Dios mediante la oración debe confirmar su arrepentimiento, realizando buenas obras que agraden a Dios, emprendiendo el camino del servicio a Dios. Entonces, el que sirve a Dios será aceptado con favor, y su oración llegará hasta las nubes. Abrir paréntesis Eclesiástico 35 2.16 cerrar paréntesis. La oración sincera es la voz del alma humana dirigida al Señor. A través de la oración, la persona se comunica con Dios y es santificada por la palabra de Dios y la oración. Abrir paréntesis 1 Timoteo 4 2.5 cerrar paréntesis. El mundo espiritual de quien se comunica diariamente con Dios mediante la oración mejora gradualmente. Su carácter se vuelve manso y noble. Rasgos como la misericordia y la compasión por los demás comienzan a predominar. Como resultado de la comunicación con Dios mediante la oración, la persona se vuelve mejor, más pura y más bondadosa. Por lo tanto, la oración es esencial en la vida de una persona, también para recibir educación divina, lo cual resulta en una transformación espiritual del carácter y nos prepara para el reino de los cielos. La oración es necesaria porque es un acto bueno, que agrada a Dios y beneficia el alma. El alma de quien se dirige diariamente a Dios en oración se fortalece y se vuelve más resiliente. Esta alma adquiere inmunidad al mal. Los malos pensamientos y sentimientos desaparecen y las buenas intenciones y acciones despiertan en ella. Esta alma, transformada con el tiempo por la comunión con Dios mediante la oración diaria, sincera y ferviente, experimenta sed de justicia y el deseo de una vida noble y piadosa. La paz y la tranquilidad de Dios comienzan a morar en ella, ayudándola a superar las dificultades de la vida y a construir su vida según los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la oración diaria y sincera es esencial para transformar y ennoblecer el alma, darle fuerza espiritual y fortaleza para superar las dificultades e iluminarla con la luz divina de la bondad. La oración también es necesaria para pedirle a Dios ayuda para superar obstáculos y protección contra las tentaciones. La oración también es necesaria cuando una persona se siente dominada por pensamientos e intenciones pecaminosas. Es necesario acudir a Dios en busca de fuerza espiritual, valor y fortaleza para vencer la tentación y evitar el pecado. La oración es esencial en los momentos cruciales y difíciles de la vida, ya que requiere concentración de fuerza mental y física. También es esencial en situaciones particularmente difíciles, para la correcta resolución de asuntos complejos y desafiantes. En tales situaciones, bajo la influencia de la oración, la voluntad se fortalece, la mente se aclara, los pensamientos se purifican y se desarrolla la paciencia y la perseverancia, permitiéndonos superar las pruebas más difíciles de la vida. La fuerza que recibimos durante la oración sincera también tendrá un efecto beneficioso en quienes nos rodean. Irradiaremos a nuestro prójimo la luz divina de paz, alegría y bondad que habitará en nuestros corazones tras la comunión con Dios. Bajo la influencia de un alma transformada por la oración, una persona podrá mejorar a quienes la rodean, enseñarles a actuar con rectitud y sabiduría, compartir la verdadera comprensión del bien y del mal, evitar que cometan malas acciones y enseñarles a construir su vida sobre la base de la bondad y las obras que agradan a Dios.
Así, la oración es esencial en la vida de una persona, no solo para alcanzar su propio desarrollo espiritual, sino también para mejorar la vida de quienes nos rodean. Por lo tanto, la oración no es solo una buena acción, sino también una acción necesaria para el desarrollo espiritual de una persona. A través de ella, el mal se expulsa del alma y se enciende la luz de la gracia divina. La vida mejora y la persona se convierte en creadora y promotora del bien en el mundo. Esto ocurre porque una persona transformada se convierte en una verdadera creación de Dios, indiferente al mal, la codicia y el orgullo, pero sensible a la búsqueda del bien. Una buena acción es la oración con ayuno, limosna y justicia. Mejor es poco con justicia que mucho con injusticia. Mejor es dar limosna que acumular oro, porque la limosna libra de la muerte y puede expiar todo pecado. Abrir paréntesis Tobías 12:2.8-9 cerrar paréntesis. ¿Por qué necesitamos orar? Jesucristo consideró la oración muy importante y oró repetidamente. Por ejemplo, el Hijo de Dios oró después de su bautismo. Abrir paréntesis Lucas las 3:21-22 cerrar paréntesis, antes de llamar a sus discípulos. Abrir paréntesis Lucas las 6:12-13 cerrar paréntesis, y en Getsemaní antes de ser traicionado. Abrir paréntesis Lucas las 22:39-46 cerrar paréntesis. Jesucristo mismo animó encarecidamente a la oración y amonestó: orad, para que no entréis en tentación. Abrir paréntesis Lucas las 22:40 cerrar paréntesis. En otra parte de la Biblia, está escrito que debemos orar por el perdón de los pecados. En este caso, debemos orar como el publicano: Dios, ten piedad de mí, pecador. Abrir paréntesis Lucas las 18:13 cerrar paréntesis. Debemos orar para que el Señor satisfaga nuestras necesidades y demandas. Jesucristo habla de esto así: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Abrir paréntesis Juan las 14:13 cerrar paréntesis. Debemos orar con incesante agradecimiento a Dios por su cuidado hacia nosotros y para glorificar su poder y majestad. Por ejemplo, el profeta Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba a su Dios y lo alababa. Abrir paréntesis Daniel las 6:10 cerrar paréntesis. Estas son las reglas de vida mediante las cuales se establece la conexión entre Dios y nosotros durante la oración. Sin embargo, algunos dirán: pero Dios es omnisciente. Él conoce todas nuestras necesidades, así que, ¿por qué deberíamos orarle? La oración no es para Dios, sino para nosotros mismos. La oración no nos baja a Dios, sino que nos eleva hacia Él y nos ayuda a ser como Él. El Señor sabe lo que necesitamos, pero se complace cuando le pedimos con confianza lo que Él está dispuesto a darnos. Cristo dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenas cosas a quienes le piden? Abrir paréntesis Mateo las 7:11 cerrar paréntesis. Como vemos, Cristo mismo afirma que Dios da a quienes piden. No tienen, porque no piden. Abrir paréntesis Santiago 4:2.2 cerrar paréntesis dice Santiago. Y Jesucristo enseña: pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Abrir paréntesis Juan las 16:24 cerrar paréntesis. La oración es el aliento del alma humana, dirigida hacia Dios. Durante y después de la oración, Dios ilumina la mente de la persona, guiándola por el camino verdadero.